Hablando de estos temas de inseguridad, estos días le hemos platicado sobre la percepción de inseguridad que tienen los empresarios de American Chamber y hoy se encuentra con nosotros José Guillermo Sosaya, presidente de la American Chamber. José, muchas gracias por acompañarnos esta noche. De manera general, con las empresas que están afiliadas a la American Chamber, ¿cómo perciben a México con el actual clima de violencia? ¿Sigue siendo México o es México un país atractivo? ¿Es la primera opción, digamos, en América Latina? Yo diría que México es un país atractivo, sigue siendo muy atractivo para la inversión extranjera. Hay un flujo importante de inversión extranjera directa viniendo al país este año, estimado en cerca de los 22,000 millones de dólares, que se dice fácil, pero es una cantidad muy importante. Efectivamente, nosotros, como bien sabes, el día de ayer hicimos pública la encuesta que sacamos sobre seguridad o inseguridad en el país entre nuestras empresas asociadas, y en esta ocasión además nos apoyó la Cámara Canadiense y la Cámara Japonesa en México. Entonces creo que es un estudio bien completo y que nos da una radiografía importante de cómo la percibimos. Pero en su mayoría son afiliados a empresas extranjeras. Así es. Aunque hay empresas mexicanas, la gran mayoría La gran mayoría son extranjeras. México, digamos, ¿es esta primera opción? ¿O es la opción qué? Después de Chile, tal vez, después de Brasil. México ahorita yo creo que está entre la primera y la segunda en Latinoamérica, no me queda la menor duda. ¿Eso no ha cambiado? Eso no ha cambiado. Yo creo que no es la percepción. La realidad de México es que es un país todavía muy apto para hacer y seguir haciendo negocios. No solo las empresas que vienen, sino las mismas empresas que ya estamos aquí, en mi caso particular, la que yo represento, seguimos haciendo fuertes inversiones en México. Aunque los empresarios sí se sienten más inseguros. Esto lo decía la encuesta a la que te referías hace un momento, 9% más. Hay un 9% de empresarios que se sienten más inseguros. Y esto coincide con el número y el tipo de empresas que así se sienten. Yo creo que lo que ha pasado aquí es que las empresas grandes ya tomaron el tema, ya tomamos el tema de la seguridad como una parte importante también dentro de nuestra actividad, y son empresas muy pequeñas las que se ven más afectadas y son las que se sienten más inseguras. Ahí es donde creería yo que está ese 9%. ¿De qué manera, José? ¿De qué manera toman este tema? ¿Cómo entran en el análisis para invertir, no invertir, para crear una empresa? ¿Cómo se hace realmente? Bueno, tú tienes que verificar cuál es tu costo de operar, y tu costo de operar incluyes también los costos de seguridad, ¿no? Ahorita creo que anda el porcentaje por el 2% de tu costo de operación lo que se invierte en seguridad, y hace la diferencia, hace una diferencia importante cuando tú tomas el tema de seguridad también como parte importante de tu empresa, que es lo que hemos hecho muchas empresas. Vemos la diferencia, se reduce notoriamente las incidencias que tenemos. ¿Este costo de seguridad antes no existía o era menor? Era menor, o muchas veces no le poníamos la atención, era muy pequeño. Menos del 1%. Menos del 1%, sí. Ahora, José, dentro de este estudio al que te referías nuevamente, sí, hay una parte, es un mapa que ustedes manejan, donde dice cuál es la influencia de los cárteles mexicanos, y están los distintos cárteles: Tijuana, Juárez, la familia michoacana, y hay una parte que marcan como territorios en disputa. Esta información la utilizan también para formar una empresa en México, es decir, ustedes deciden, un empresario decide, es más costoso poner la empresa en un territorio en disputa que ponerla, por ejemplo, en donde está ubicada la familia michoacana, porque allí ya sabemos a qué atenernos. Mira, yo diría que primero son muchos los factores que te determinan dónde vas a poner tu empresa, ¿no? Hoy en día Ciudad Juárez es una ciudad donde hay muchas empresas haciendo negocio. Lo que se ha logrado identificar a través de estos mapas es que los problemas de inseguridad están muy focalizados en ciertas regiones y en ciertos lugares. Entonces tú sabrás que en esas regiones tendrás que tener una mayor inversión en el tema de seguridad, una mayor precaución para invertir ahí. Pero las grandes empresas no se alejan de esas regiones, ahí está el negocio, ahí hay que estar también, ¿no? Aunque sea un territorio en disputa o aunque sea un territorio dominio del cártel de Juárez. Ahí ya es la definición de cada empresa va a determinar si se queda o no ahí, pero en principio yo te diría, tú vas a donde el negocio está. Tu costo va a ser mayor o menor, y eso es lo que tienes tú, la consideración que tienes que seguir. Porque, por ejemplo, ayer escuchábamos al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que es uno de los estados donde ustedes perciben más violencia y donde hay también mucha violencia del crimen organizado, pero él decía que los inversionistas se están espantando. ¿Ustedes sienten una empatía con esas declaraciones? Mira, hay un 8% más o menos de empresas radicadas en México que hablan de que probablemente reconsiderarán el seguir en México. Y ese 8%, te reitero, afortunadamente son de empresas de tamaño pequeño,
de no más de 250 empleados y que, te reitero, lo que arroja la encuesta es que están reconsiderando. Siguen en México hoy en día y están haciendo negocio en México hoy en día. Pero son empresas más pequeñas donde quizá les pueda incidir un poco más el costo por la seguridad. Es decir, el total, ¿de cuántas empresas estamos hablando? Bueno, la encuesta fue en 500 empresas. La Cámara tiene más de 1.500 empresas que son socios. O sea, de esas 1.500 empresas, ¿el 8% estaría reconsiderando retirarse de México? El 8% de los encuestados, de un universo de 500 encuestados, ¿no? Ese 8% que se detectó, que son los que pudieran estar considerando el retirarse de México y que, te reitero, coincide con empresas de tamaño pequeño. Porque la violencia o el crimen organizado llegó a estas empresas, ¿de qué forma? Aunque sean empresas pequeñas, ¿de qué manera llegó a ellas? Bueno, pueden estar sujetas a haber sufrido robos directamente, amenazas, extorsiones. Esos son formas comunes en las cuales se lo sufren. Justamente, José Guillermo Sosaya, la extorsión por el crimen organizado es la principal causa de seguridad interna de las empresas. ¿Cómo se da esta extorsión? Es decir, los grupos del crimen buscan al gerente, al presidente de la empresa, ¿qué es lo que le piden? ¿A cambio de qué? No, más bien son extorsiones que se dan a niveles más bajos dentro de las organizaciones de las empresas y, bueno, varía del tipo de empresa y de los tipos de productos, ¿no? Y esas son muy diversas fórmulas. A niveles más bajos, ¿cómo? Es decir, buscan a los empleados. Localmente algunos empleados, puede ser desde el mismo chofer de un camión, puede ser desde el administrador local de una pequeña planta. Ahí es donde puede estarse dando ese tipo de actividad. ¿Y se cobran las cuotas? ¿Cuál es la amenaza? ¿Se cobran las cuotas a cambio de...? Bueno, sería muy difícil, sobre todo para mí, el poderte dar una relación de cuáles son las diferentes formas y cómo se cobran, ¿no? Pero hay extorsiones económicas, desde luego, y hay extorsiones de que, bueno, hay que mover el camión por tal ruta o alguna situación de esa naturaleza, ¿no? José Guillermo, ¿cómo se están protegiendo? Bueno, concretamente cada empresa, te reitero, ya está tomando en su participación. La cuestión de la seguridad es de todos, ¿no? Y una coordinación bien importante con las autoridades. En el caso concreto nuestro, tenemos una coordinación ahora sí muy activa con las autoridades federales y con las autoridades estatales en algunos casos y municipales también, pero sobre todo las federales que nos están dando un gran apoyo actualmente. Y yo creo que esa es la fórmula, que todas las empresas tomen seriamente el tema de la seguridad y se coordinen adecuadamente con las autoridades. Y con eso estarían más seguras en un país como México en estas condiciones actuales y no se irían, porque la gente lo que se está preguntando es, ¿se van a ir? Desde luego, pero parte de la función de la Cámara, que ahora estamos retomando porque es una parte importante, es el ayudarlos a coordinarse con las autoridades a efecto de que también reciban ese apoyo por parte de autoridades, aunque sean pequeñas empresas. Y que reciban información. Y que reciban información y orientación, ¿no? José Guillermo Sosaya, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y darnos esta información. Muchas gracias a ti, encantado de estar aquí con ustedes. Buenas noches. Buenas noches.